Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche volvemos aquí en el canal a uno de los géneros que últimamente he tocado más y a uno de los grandes actores y directores de los últimos tiempos, para mí uno de los últimos actores y también directores clásicos dentro de lo que es el panorama y la industria hollywoodiense. Esta noche vamos a volver a comentar un western y además un western perteneciente a una década en la cual ya se puede decir que el género estaba muy de capa caída, pero que hubo un actor y también director, como es en el caso de esta película, que durante los años 60 supo revitalizar con un personaje inolvidable que fue el hombre sin nombre dentro de la trilogía del dólar de Sergio Leone. Evidentemente os estoy hablando de Clint Eastwood, que dirigió una serie de western, de películas del oeste, prácticamente hasta nuestros días ha dirigido bastantes películas y también se puede decir que dentro de lo que es su filmografía, casi las mejores puede decirse que son western y que en los años 70 se puede decir que revitalizó el western de una manera absolutamente espectacular. Uno de los western de los años 70 que yo creo, para mi gusto, que es uno de los más notables y una de las obras más monumentales de Clint Eastwood, se situó por méritos propios contra todo pronóstico como un gran éxito tanto de crítica como de público. Una película que yo creo que con el paso del tiempo ha ido ganando adeptos y que su calidad ha ido también siendo cada vez más sólida. Porque la narrativa que Clint Eastwood tiene en esta película como director dentro de lo que es la filmación de este film, sobre todo el montaje y dentro de todos los elementos que yo creo que dentro de la filmografía de Clint Eastwood es sinceramente la más fordiana de todas sus películas, a excepción, podríamos decirlo en parte, de El jinete pálido y Sin perdón, se puede decir sin temor a equivocarse que es uno de los mejores títulos, o al menos uno de los mejores dirigidos, por este singular director que todavía, gracias a Dios, sigue con vida y que todavía a día de hoy nos sigue brindando películas. Uno de su último trabajo está actualmente en los cines y a ver si me puedo pasar, a ver si tengo un ratito libre, me puedo pasar por el cine y también os la voy a comentar. La película que vamos a comentar esta noche yo creo que es una de las más perfectas películas que ha abordado, que ha filmado jamás Clint Eastwood y que tiene además uno de sus personajes más carismáticos, más emblemáticos y que además está cargado de clasicismo este film. No clasicismo en el sentido del personaje que interpreta Clint Eastwood, sino clasicismo en lo que se refiere a todos los elementos que tiene la película, lo que es el protagonismo del paisaje, lo que es la fluidez narrativa, lo que es el carisma de todos y cada uno de los personajes que rodean a su vez al personaje de Clint Eastwood, y que además a lo largo de sus 2 horas y cuarto de metraje vamos a asistir a uno de los más maravillosos western. Ya no me atrevería a decir de todos los tiempos, porque no le incluí en mi lista de los mejores westerns de la historia, pero sí uno de los más notables, uno de los más sobresalientes dentro de los años 70, algunos de los más convulsos, aquellos convulsos años 70, como suelo decir. La película que vamos a comentar esta noche, que yo creo que es un rara avis dentro de la década de los 70, que ya os digo, contra todo pronóstico se convirtió en un espectacular éxito de crítica y de público, y que sorprendió a propios y extraños, es nada más y nada menos que El fuera de la ley, del año 1976, dirigida, ya os digo, por Clint Eastwood, protagonizada por él mismo, y también por un elenco de personajes, un elenco de actores, de estrellas absolutamente irresistible, cargados de lirismo, de buen hacer y que todos ellos interpretan a personajes absolutamente inolvidables. Una película que además tiene un trasfondo histórico muy marcado prácticamente desde los primeros minutos. Además de Clint Eastwood, tenemos en el reparto a Sandra Locke, la que fuera su pareja sentimental, su mujer durante bastante tiempo, al jefe Dan George, a un indio que también creo recordar que le vimos en aquella película protagonizada por Dustin Hoffman, que era también un western, que era Pequeño Gran Hombre, a Bill Kinney, que también ha sido un actor bastante utilizado, vamos así decirlo, contratado por Clint Eastwood para sus películas, a un jovencísimo Sam Bottoms, que fue uno de aquellos combatientes del Vietnam en Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, que acompañaba a Martin Sheen, al capitán Wheeler, en aquella barca hacia el sendero que les conducía, hacia el río que les conducía hasta el coronel Kurtz, y también a Will Sampson, otro actor de origen indio, y sobre todo a John Vernon, un actor que hemos visto en numerosas películas, pero sobre todo también en televisión. Todos ellos componen semi-olvidada Paula Truman, en una actriz que hace un papel de ancianita,
que es realmente irresistible en esta película, y que todos ellos componen un elenco de personajes, ya os digo, cargados de lirismo, de poesía, pero también de sentido del humor, y todos ellos engloban, o mejor dicho, rodean a Clint Eastwood en unas interpretaciones absolutamente asombrosas. Se puede decir sin temor a equivocarse que el Fuera de la Ley es uno de los western, no voy a decir de los últimos tiempos, pero sí uno de los western de las últimas décadas, en la que los personajes están más perfectamente definidos y todos ellos tienen un carisma y son absolutamente inolvidables de cara a ver la película en varias proyecciones. Porque les vamos sacando, cada vez que vemos la película, a mí me ha pasado por lo menos, le vamos sacando cada vez más información a todos y cada uno de ellos. Y todo acompañado por una puesta en escena, yo diría, bastante sobria, con colores apagados, pero con un formato, con una utilización y aprovechamiento del formato Cinemascope que yo creo que es absolutamente prodigiosa. Una utilización del paisaje como solo John Ford o Anthony Mann, esos dos grandes directores del western, fueron capaces de realizar, en el que toda la historia se enmarca en esos parajes áridos, que además fue filmada la película en el norte de California, si mal no recuerdo, en Arizona, en Utah, y que también a su vez, como los personajes, están cargados de lirismo, porque la puesta en escena de las películas viene condicionada por el estado de ánimo de los personajes. El Fuera de la Ley es una película de una historia de un hombre muy sombrío, realmente muy triste, que le destruyen por completo a su familia, dentro de un entorno histórico. Ahora comentaremos, cuando nos metamos de lleno el argumento, que tiene un fuerte componente histórico y que partía de un guión que ni el mismo Clint Eastwood creía en él desde un principio. Está basada en una novela muy cortita, que se llamaba El sendero de la venganza de Josie Wells, y que al principio Clint Eastwood, pues la verdad, tampoco tuvo mucho interés por filmar este guión, transformándolo al cine. Pero Philip Kaufman, uno de los grandes guionistas de los últimos tiempos en Hollywood, junto con Clint Eastwood, pero que digamos que le forzó o le recomendó la lectura de esta pequeña novela al propio Eastwood, le dijo que tenía muchísimas posibilidades de hacer una buena película. Cuando Eastwood realmente terminó de leer lo que fue esta pequeña novela y que luego Philip Kaufman se encargó de adaptarla al cine, empezando él las labores de director, realmente se enamoró Clint Eastwood de todo lo que era la historia que rodeaba a Josie Wells. Pero digamos que dentro de lo que fue los primeros días de rodaje, Clint Eastwood como actor no estaba contento con lo que era la visión que tenía Philip Kaufman de este relato. Y la verdad es que yo no sé si Philip Kaufman hubiese filmado una película tan sobresaliente y una obra maestra tan contundente como este film. Pero realmente la visión de Clint Eastwood que tiene el propio director, que tiene el propio Clint Eastwood sobre este relato, yo creo que es absolutamente fascinante. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el argumento, porque no tiene en ningún momento desperdicio. Es una película que a mi modo de ver funciona a su vez no solo como western, sino como película de aventuras. Es decir, el personaje de Josie Wells, Clint Eastwood, que se transforma, ahora lo comentaremos ya os digo en el argumento, se transforma en un forajido que va conociendo una serie de personajes a través de una serie de capítulos, de parajes dentro de la misma película, en una estructura narrativa un tanto similar, por ejemplo, a la que tuvo Kevin Costner en la película que os comenté este verano, la de Horizon, An American Saga, el capítulo 1. Va conociendo a medida que va pasando el metraje de la película una serie de personajes cuyas historias se enlazan con una fluidez narrativa extraordinaria, y que va creando como un pequeño grupo de marginados, por así decirlo, pero de pequeña familia, en el que todos se quieren muchísimo. Y pasamos de una película extraordinariamente violenta a una película más lírica, más familiar, más sencilla, pero que en su sencillez y en la sencillez de los personajes está su absoluta grandeza. Pero ya no solo como película de aventura, sino como western, vamos a tener todos y cada uno de los elementos del western clásico. Por eso os digo que es muy clasicista la película en ese sentido. Vamos a tener tiroteos, encuentro con los indios, tiroteos también en lo que suelen ser los saloons o las estancias de los pueblecitos del lejano oeste, del Far West, es decir, todos los elementos típicos y tópicos también, por qué no decirlo, del western van a estar presentes en el Fuera de la Ley, pero todos ellos filmados de un modo absolutamente soberbio, que convierten esta película sin duda en uno de los mejores trabajos de Clint Eastwood.
Argumentalmente hablando, tenemos que partir de la base de lo que es el contexto histórico de la película. La película comienza en el año 1861, cuando el personaje de Josie Wells, el personaje de Clint Eastwood, vive en una granja con su mujer y con su hijo, y es un hombre completamente apartado de lo que es el mundanal ruido, sino que vive de la tierra, de su familia y poco más. Pero en el 61 empieza lo que es la Guerra de Secesión, o lo que es la Guerra Civil norteamericana, la Guerra Civil estadounidense, donde los ejércitos de la Unión, que eran los denominados Yankees, se enfrentaron a los ejércitos confederados, que eran los que estaban en el sur y que eran los proesclavistas, los que estaban a favor de la esclavitud. Y hay una pequeña facción o un pequeño grupo de mercenarios contratados por el ejército de la Unión, por los Yankees, que son los Botas Rojas. Los Botas Rojas que estaban ligados al ejército de la Unión, pero que sobrevivían como podían. Entonces esta pequeña facción, digamos, llega a la granja donde vive el personaje de Josie Wells con su familia, con su mujer y con su hijo, y la destruyen por completo, saqueándolos. A la mujer pues la ultrajan por completo, al niño le matan, y claro, Josie Wells cae en una desgracia y una depresión absoluta. Tiene que enterrar a su mujer y a su hijo, y es cuando dentro de la película se produce el verdadero cambio que tiene el personaje. Porque aquí, por ejemplo, a diferencia de lo que son los western clásicos, como por ejemplo, sin ir más lejos del propio Clint Eastwood, El jinete pálido, en el que no sabíamos absolutamente nada del pasado del personaje, aquí es todo lo contrario. Es decir, conocemos perfectamente cuáles son los acontecimientos que van a llevar a Josie Wells a transformarse en un auténtico forajido. Y es que su familia es destruida, ultrajada y asesinada por los Botas Rojas, y Josie Wells lo que hace es apuntarse, por así decirlo, o seguir a lo que son los ejércitos confederados. En una de las grandes secuencias de la película, el personaje de John Vernon, que es el líder de una pequeña facción del ejército confederado, llega a la granja de Josie Wells, el personaje de Eastwood, y le propone que se una a su grupo. En ese momento Josie Wells no tiene absolutamente ya nada que perder, porque lo ha perdido todo. Su granja, sus tierras, su mujer, su hijo. Y entonces la única manera que tiene de vivir o de sobrevivir es intentar vengarse de los Botas Rojas, del ejército de la Unión, uniéndose a los confederados en lo que es la Guerra Civil estadounidense, la Guerra de Secesión. Se supone que durante 4 o 5 años que dura esa Guerra de Secesión, pues Josie Wells se transforma en un ser completamente distinto. Históricamente, la Guerra de Secesión la perdieron los confederados. Y entonces se produce una pequeña, vamos así decirlo, como amnistía, en donde los ejércitos de la Unión o el ejército de la Unión perdona, por así decirlo, a los ejércitos confederados lo que se supone que habían perdido la guerra, que fueran rebeldes, por así decirlo, pero nada más lejos de la realidad. El personaje de John Vernon, que es el líder de los confederados, llega a un poblado de los del ejército de la Unión y es obligado a traicionar a sus propios compañeros, incluido Josie Wells. Todos sus compañeros del ejército, digamos, de los confederados, serán absolutamente todos asesinados excepto 2. El propio Josie Wells, que se convertirá en un forajido por pertenecer al ejército confederado, pero que no quiere, digamos, unirse o amnistiarse al ejército de la Unión, no quiere ser asesinado, por lo tanto se convertirá en un forajido. Y a un pequeño, vamos a decirlo, aprendiz de Josie Wells, que es el personaje de Sam Bottoms, en el que Josie Wells desarrolla una relación paterno-filial. Y aquí es donde vienen algunos de los elementos del clasicismo que yo os he indicado anteriormente. El clasicismo de esta película no viene por la presentación del personaje de Josie Wells, en el que no sabemos su pasado. Aquí sí lo sabemos. Pero el clasicismo viene por otros caminos, por otros tiros, nunca mejor dicho. La relación, por ejemplo, de familia o paterno-filial que tiene Josie Wells con el personaje de Sam Bottoms. Y aquí es donde viene, o donde Clint Eastwood saca la vena fordiana, por así decirlo, que tiene esta película. Es decir, lo que hace es una relación entre padre e hijo con el personaje de Sam Bottoms, que también será herido por los del ejército, los soldados del ejército de la Unión, y que fallecerá a lo largo de lo que es el metraje dentro de lo que he denominado aquí en el vídeo como uno de los primeros capítulos de la película. Claro, a este fallecimiento Josie Wells evidentemente volverá a evolucionar y se dará cuenta de que parece que esa familia que ha perdido va a ser algo absolutamente inalcanzable. Pero se puede decir que Josie Wells, aunque se convertirá en la película en un asesino prácticamente destructivo
por ese afán de venganza que tiene un trasfondo bueno, un trasfondo noble, y él no dejará de luchar para que los hombres puedan realmente vivir en paz después de haber vivido todo lo que es la guerra de secesión. A lo largo de ese periplo, de esa huida que tendrá Josie Wells durante toda la película, durante las 2 horas y cuarto largas de metraje, conocerá, y ahora os iré indicando, una serie de personajes absolutamente inolvidables, donde creará o forjará una nueva familia. Y ahí donde esa familia se va plasmando en la historia y en la película es donde Clint Eastwood saca los elementos fordianos. ¿Cómo eran los personajes? Para hacer un poquito memoria, los personajes dentro de lo que eran las familias de las películas del western y las del no western, que eran los films de John Ford. Pues siempre todos ellos eran personajes muy carismáticos. Acordaos, por ejemplo, del John Carradine de Las uvas de la ira, de la Jane Darwin también de Las uvas de la ira. Acordaos, por ejemplo, del Roddy McDowall de Que verde era mi valle. Acordaos de una serie de personajes que todos tenían una personalidad propia y que todos además tenían un pequeño sentido del humor o tenían unos rasgos que los hacían únicos e inolvidables. En todo lo que es el periplo de Josie Wells a lo largo de todo el film del personaje de Clint Eastwood, encontrará primero en esa huida constante como forajido de esos botas rojas, encontrará un personaje que yo creo que es el más carismático y el más inolvidable de toda la película. El jefe o Chief Dan George, un personaje que, como os he dicho al principio del vídeo, también participó en la película El pequeño gran hombre, si mal no recuerdo, otro western junto a Dustin Hoffman. Y es un indio con el que Clint Eastwood tiene una grandísima y maravillosa amistad, y se puede decir que este personaje simboliza algo. Simboliza como, digamos, el razonamiento, simboliza como la psique tranquila, sosegada que tiene el personaje de Clint Eastwood. Es un personaje, el Chief Dan George, en esta película, que es su nombre original. Dan George es un personaje que en este film acompaña a Clint Eastwood, a Josie Wells, en el devenir de sus aventuras, pero siempre apoyándolo, y aunque él cree que es un ser muy peligroso, no termina Dan George de fiarse al completo por él. Le tiene una gran amistad y sobre todo un gran respeto. Acordaos, por ejemplo, de la figura de Walter Brennan en las películas de Anthony Mann junto a James Stewart, por ejemplo, en Tierras lejanas, sin ir más lejos, donde tenía una amistad muy especial, o tenían una amistad muy especial Walter Brennan y James Stewart, se iban como complementando el uno al otro. Pues esa amistad es muy parecida a la que tienen Dan George y Clint Eastwood en esta película en sus respectivos personajes, porque no terminan a lo mejor de fiarse el uno con el otro, pero eso sí, se admiran mutuamente. Uno de los aspectos que yo creo que más destaca en ese sentido en la película de Clint Eastwood, y que yo creo que no habíamos visto desde los films de John Ford, desde los grandes westerns de John Ford, es el respeto y el trato de respeto, valga la redundancia, que le da Clint Eastwood a los indios en esta película. Porque yo creo que si esta película lo hubiese cogido, por ejemplo, Adrede Todd, o lo hubiese cogido Sam Peckinpah, o a lo mejor, ¿qué os puedo decir?, o lo hubiese cogido cualquier otro director de películas western más aventurescas, incluido a lo mejor no, pero incluido en hasta cierto punto Raoul Walsh, a lo mejor los indios no se hubiesen sido tratados con tal grado de respeto y admiración los unos por los otros. Y es que aquí el personaje de Josie Wells, ya os digo, admira al jefe Dan George, y además le va pidiendo de vez en cuando algún consejo, le va hablando como si fuera realmente un amigo de toda la vida, como si fuera como su padre realmente. Es decir, el personaje de Josie Wells, que ha perdido su familia, tiene relaciones familiares, por así decirlo, o lazos, por así decirlo, familiares con todos los personajes. Trata al jefe Dan George como un amigo, incluso como un padre. Es decir, un personaje ya mayor, el actor Dan George, en esta película ya rozaba los 80 años de edad, Clint Eastwood estaba muchísimo más joven, y el personaje de Sam Bottoms como si fuera su hijo. Es decir, esa familia que nunca realmente tuvo, o que tuvo durante no mucho tiempo el personaje de Josie Wells, la busca en otros personajes. Pero es que además la película basa realmente, o uno de los pilares argumentales de la película, es la familia. Y la familia era, precisamente, uno de los pilares fundamentales también del cine de John Ford. El amor a la familia. Acordaos de Que verde era mi valle, acordaos de Las uvas de la ira, o acordaos, por ejemplo, de la trilogía de la caballería,
donde todos los personajes que estaban alrededor de Henry Fonda o de John Wayne, formaba como un núcleo como bastante familiar. Todos ellos se protegían, se respetaban los unos a los otros. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Es decir, aunque no sea tan lujoso o no sea en igualdad de personajes como un film de John Ford, esta película se puede decir que tiene profundas raíces fordianas, porque la película realmente, si vosotros la veis, a medida que va avanzando, se va transformando en una película de John Ford. Además, Josie Wells tendrá, además de la amistad con el jefe Dan George, también tendrá otra serie de capítulos que yo creo que aparecen en todos ellos personajes inolvidables. Sobre todo, por ejemplo, cuando va a atravesar el río con una barca con el personaje de Sam Bottoms, y hay en una cabaña, una pequeña cabaña que digamos que controla ese paso del río, una señora muy mayor que le da una cataplasma a Clint Eastwood para que Sam Bottoms, que está herido, pues bueno, pues pueda ir curándose de esas respectivas, de esas, valga la redundancia, heridas. Pero el personaje de esta señora, que yo creo que ya ha vivido mucho, y que en sus palabras se puede reflejar perfectamente la experiencia de la vida, le dice: ponte esta cataplasma, haz esto, haz lo otro, y te he reconocido, Josie Wells. Sin haberle conocido, pero ¿por qué digamos que le conoce o sabe quién es? Porque dentro de esa huida se ha extendido la idea de que un forajido peligroso llamado Josie Wells, estaba recién terminada la Guerra de Secesión, peligroso entre comillas, necesita, digamos, cobijo de varias personas, pero que solo huye por ser un forajido dentro del ejército. Algo así pareció como un desertor, cosa que esta mujer que está en la cabaña se puede decir perfectamente que le toma como si fuera un hijo suyo, desde un punto de vista, digamos, un tanto subjetivo por mi parte, pero que le trata con cariño y a su vez también con respeto, diciéndole: ponle una cataplasma al chico, al joven durante X tiempo, ponle esto, lo otro. Es decir, este personaje femenino supera las expectativas del propio Josie Wells. Pero es que además en este amplio periplo también veremos otros personajes que no puedo dejar de describir. Hay un personaje, digamos una pareja de señores mayores que tiene una nieta que avanzan con un carromato a lo largo del desierto y que digamos que son atacados por una serie de mercenarios que están al servicio de los indios. Y claro, Josie Wells, que no puede soportar las injusticias por todo lo que ha vivido, decide dar un ultimátum a estos personajes, aunque termina por cargárselos absolutamente a todos. Y entonces no es capaz de salvar a un pobre anciano de la matanza de estos mercenarios, pero sí a su anciana mujer, Paula Truman, una actriz aquí ya bastante ancianita, que es un personaje totalmente inolvidable y nuevamente fordiano. Si os acordáis de la Jane Darwin de Las uvas de la ira, era un personaje fuerte, decidido, con pequeñas pinceladas de sentido del humor, pero que a su vez gran amante de una familia. Aquí el personaje de Paula Truman, que interpreta a una abuelita que yo creo que es maravillosa y que es uno de los personajes de ancianitas más carismáticos y más entrañables que se puedan ver en un film, digamos que coge cariño a Dan George, al personaje de Josie Wells, y también otro personaje que es, yo creo que pasa bastante desapercibido, pero que se convertiría, digamos, en la... ¿Cómo os lo diría? Se convertiría además en la pareja sentimental, en la mujer de Clint Eastwood durante unos cuantos años, la actriz Sandra Locke, que hace en esta película la primera interpretación, o mejor dicho, el primer papel con el que sería posteriormente su marido, que fuera Clint Eastwood, que luego tendrían a su vez una hija, que era una de las protagonistas de otra película de Clint Eastwood, que yo creo que esa película está, si me permitís el inciso, muy olvidada, que fue Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, con Kevin Spacey y con John Cusack en dos papeles absolutamente prodigiosos. Muy buena también para comentar, que no la tengo, pero que me gustaría tener porque es un film muy, muy surrealista. Pues tanto Paula Truman como Sandra Locke interpreta a una ancianita y a su nieta que también sienten una gran admiración por Josie Wells. Y todos ellos, el jefe Dan George, Paula Truman, Sandra Locke, incluso también una india que digamos es salvada por Clint Eastwood en una situación bastante embarazosa para ella, forman como un núcleo familiar que van recorriendo el oeste en dirección a México. Porque todos tenemos que saber, sabemos ya de por sí, que Josie Wells es un forajido.
Pero todos ellos forman, ya os digo, un núcleo familiar absolutamente inolvidable, y en el que todos ellos se van compenetrando de una manera totalmente irresistible. Es decir, la película pasa a ser una película o comienza, digamos, como un film, por ejemplo, de Sam Peckinpah, que es muy violento, que tiene matanzas. Se puede decir que Josie Wells es un personaje que, debido a su afán de violencia, va dejando un reguero de muertos por donde pasa, absolutamente demencial. Una de las veces el jefe de los botas rojas que está detrás de él, Bill McKinney, dice: es muy fácil seguir el rastro de Josie Wells porque tenemos únicamente que seguir el rastro de los cadáveres que va dejando. También la película suele tener pequeños rasgos, pequeñas pinceladas un poco de ese cine, de ese sentido del humor, un tanto macabro, un tanto negro, pero que realmente funciona. En esta película funciona a las mil maravillas. Pero sobre todo el personaje de Josie Wells, que es el que mejor evoluciona, evidentemente por ser el protagonista, pasa a ser un hombre destruido por lo que le ha ocurrido a su familia, pasa a convertirse en un personaje depresivo que solo vive por el afán de venganza, a empezar a tomar cariño a una serie de personajes que para él se transforman en su verdadera familia y que a su vez va a proteger por completo. Pero a su vez también es un personaje que está completamente, aunque consumido por el afán de venganza, está completamente harto de tener que matar a tantas personas que van en contra suya y que no le dejan vivir su vida, que no le dejan comportarse como él quiere, que no le dejan huir, y que realmente él no ha tenido ningún acto difícil, ningún acto terrible. Única y exclusivamente él vivía con su familia fue asesinada, y como venganza hacia los botas rojas y al ejército de la Unión, se unió al ejército de los confederados. Pero en ese sentido se puede decir que el personaje de Clint Eastwood seguía por un código de honor. Es decir, la familia para él es importante, es inamovible. Poco a poco a lo largo de la película va forjando una nueva. Y en ningún momento, repito, en ningún momento va a dejar que esa nueva familia que él está creando, con todos esos personajes que os he descrito, le ocurra nada malo. Es más, cuando él llega a una zona completamente derruida, a un pequeño pueblo, donde le dice Paula Truman, esta ancianita le dice: es que mi hijo estuvo en una cabaña y me gustaría ir allí, y allí podremos estar a salvo, y es una zona estupenda para recolectar, para tener ganado, para trabajar la tierra. Se dirigen allí con el objetivo de que Josie Wells evidentemente no olvide de alguna manera lo que ha sido su pasado, pero evidentemente tenga que huir de esa persecución incesante de los botas rojas. Y llegan a una estancia en donde se puede decir que la puesta en escena claramente se nos define. Sombría, terrible, después de una guerra que ha durado 4 o 5 años. Entran en un pueblo prácticamente con 3 o 4 casas derruidas, en un salón, o lo que era entonces un salón, donde hay todos los personajes típicos y clásicos del western clásico, y nunca mejor dicho. El barman, la prostituta, el que toca el piano, y el bebedor o jugador de cartas. Y con esas 3 o 4 personas, con esas 4 personas que están ahí, se puede decir que también Clint Eastwood forja una amistad. Y ellos saben quién es perfectamente. Él es Josie Wells. Pero es que en el contorno, en el contexto de la película, ha pasado una guerra. Y como, vamos a decirlo, como excombatiente, en no todas las zonas se les daba como si fuera un forajido, aunque estuviese perseguido por completo y constantemente. Otro de los personajes entrañables, por ejemplo, cuando llegan a este salón, es esta prostituta que además canta, pero que, digamos, coge cariño también a los personajes que hay allí. Es decir, la unión sentimental que tienen los personajes ya en el último tercio de la película, cuando han pasado prácticamente todos los capítulos, es tan entrañable que nos recuerda claramente a una de las obras maestras de John Ford. También ese barman con un bigote ya, yo creo que ya en decadencia, como él mismo, sobre todo pues forja una amistad con Josie Wells, en el que todos le van como a proteger, y a su vez todos ellos ven a Josie Wells como alguien que puede a su vez protegerles. Es decir, que el afán de protección también está a lo largo de toda la película. Es más, cuando John Vernon llega con Bill McKinney a lo que es esta zona, porque van persiguiendo a Josie Wells durante todo el tiempo, se puede decir que John Vernon tiene una deuda con él,
pero como fue obligado a traicionarle, se puede decir sin temor a equivocarse que ese respeto y ese cariño que tuvo por Josie Wells va a florecer. Y eso que él pensaba, el personaje de John Vernon pensaba que Josie Wells acabaría por matarle. Pero lo que no sabe es que Josie Wells se ha ido convirtiendo en un personaje cada vez más pacífico. De tal modo que en ese último tercio del film se encuentra con otro de esos indios en el que Clint Eastwood como director y como el personaje de Josie Wells como actor forjarán una especie como de amistad, pero sobre todo de pacto de honor. La verdad es que ya os he dicho anteriormente que Clint Eastwood como director y Philip Kaufman en su guión trataron con mucho respeto a los indios, sobre todo por el personaje de Dan George, pero es que también con el personaje de 10 osos, que es el líder de una tribu de indios cercano a esa pequeña granja donde se va a establecer Clint Eastwood con esa familia improvisada que ha creado. Clint Eastwood, Josie Wells no quiere realmente que esa familia corra peligro, y tienen fama los indios de ser absolutamente terribles. Pero Clint Eastwood, como hombre de honor, como hombre que se rige por códigos de honor, va a firmar un pacto de no agresión o de paz con este líder absolutamente sanguinario, uno de los más sanguinarios de los indios, llamado 10 osos. La verdad es que la secuencia que tiene con 10 osos es, yo creo que una de las mejores secuencias que yo he visto en un western en la historia del cine, o por lo menos en todas las películas que yo he visto en mi vida. Esta, se puede decir que está como técnicamente saldada o que está sencillamente filmada en una serie de planos contra planos, pero todas las frases que pronuncian tanto 10 osos, interpretado por el actor Will Sampson, como Josie Wells por Clint Eastwood respectivamente, son absolutamente memorables. Y además es que en esa secuencia los dos personajes se puede decir que se reconocen mutuamente como personajes que han vivido mucho, que han sufrido mucho y que a través de sus palabras dan rienda suelta a mucha experiencia. Es decir, tienen una mochila muy cargada de vivencias los dos personajes, y todo lo que dicen, lo que se dicen el uno al otro en ese diálogo absolutamente maravilloso, está cargado de experiencia, está cargado de muchas vivencias dentro de los dos personajes que lo hacen, yo creo que increíble. Josie Wells le dice que no quiere realmente que su familia dentro de esa granja sea atacada, y que los indios, si quieren, pueden, cuando venga el invierno, llevarles pieles, los de la familia Josie Wells, llevarles pieles, aportarles alimento, aportarles... Pero claro, 10 osos no es un personaje fácil de convencer, porque eso ya lo ha oído mucho de los hombres blancos. Y dice, es que eso ya no nos interesa, porque ya lo tenemos. Pero Clint Eastwood, Josie Wells insiste, dice, aún así yo te lo ofrezco. Y te voy a decir una cosa, le dice al personaje de 10 osos, le dice, este mundo, este país, está regido por leyes injustas, por personas que no viven, digamos, de la tierra, no viven de la caza, no viven de enfrentarse a peligros como tú y como yo. Y yo lo que no quiero es que tú destruyas a mi familia. Podemos llegar a un pacto de no agresión entre tú y yo en el que conviva la paz. Porque yo, como soldado del ejército que ha vivido una guerra y en el que tú también estás en guerra con otras tribus indias como así lo eran y también con el hombre blanco, seguramente no querrás más muerte. Entonces yo te ofrezco la paz a través de una serie de elementos que yo te voy a dar y que yo no te atacaré si tú no me atacas a mí. Claro, Will Sampson, 10 osos, en una secuencia en el que el primer plano de 10 osos es maravilloso, con una expresión que denota cierta confianza a Josie Wells, pero también denota cierto miedo, cierto temor a ser engañado, dice, tus palabras están llenas de vida y de muerte. Las mías también están llenas de vida y de muerte. Y nosotros podemos establecer la vida y la muerte aquí mismo. Pero si tú no quieres, si tú quieres vivir pacíficamente, que eso ya lo he oído muchas veces, y Josie Wells le vuelve a replicar, es que yo he estado en una guerra, tú también, y no queremos más muertes entre nosotros, queremos vivir en paz. Yo te ofrezco la paz a través de todo esto, confiando en mí. Y además le dices que yo también he vivido la vida y la muerte.
Y 10 osos, que es bastante inteligente, en los ojos de Josie Wells ve ese sacrificio, ve ese dolor, ve ese sufrimiento constante que tiene Josie Wells. Y es el que le ofrece la paz. Cortándose la palma de la mano con un cuchillo, Josie Wells hace lo propio y dándose la mano como si fueran hermanos. Es decir, esa relación de hombre blanco e indio que también veíamos en las películas de John Ford, de una manera un tanto menos contundente, porque no veíamos la sangre, los cortes, pero en cuántas secuencias de las películas de John Ford nosotros hemos visto, por ejemplo, que John Wayne iba pues a un puesto, John Wayne, Henry Fonda, muchos de los protagonistas de los westerns de John Ford iban pues a donde estaban los indios y eran amigos suyos, les daban piel, les daban esto. Josie Wells le ofrece lo mismo, pero a través de algo muy importante, un pacto de paz. Porque tanto 10 osos como Josie Wells son dos personajes que han vivido la vida y la muerte de una manera muy contundente. Y 10 osos no quiere más muertes dentro de los suyos, pero a su vez Josie Wells no quieren tampoco ser atacados. Y 10 osos se puede decir que le da una oportunidad. Y en ese pacto de sangre o pacto de honor que los dos tienen, se puede decir que no se atacarán, cuando se supone que los indios, los comanches en ese momento, eran muy salvajes hacia lo que era el hombre blanco por total desconfianza. Pero una de las cosas que le dice Josie Wells es: yo que vengo de una guerra, aquí, dentro de este país, de este terreno, no me siento representado realmente por todos estos personajes de las altas esferas, por mis superiores, que se han quedado tranquilamente, pero que nos han mandado a la guerra a nosotros. Yo ya no quiero más guerra, ya he vivido muchos muertos. Ese sufrimiento 10 osos lo ve en el personaje de Josie Wells. De ahí que le ofrezca ese pacto de paz y sobre todo de vida. La verdad es que esa secuencia, que tiene una fuerza narrativa e interpretativa fantástica, es una de las mejores secuencias que yo he visto en un western en toda mi vida. Y eso que esta película no la incluí dentro de lo que fue ese ranking que yo hice de lo que fueron los mejores westerns de la historia del cine. Yo creo que Clint Eastwood también tiene Sin Perdón y El Jinete Pálido, que son películas que yo creo que están un escalón por encima de esta. Son dos grandes obras maestras, pero que es que El Fuera de la Ley también es otra obra maestra, porque es una película que yo creo que engloba muchísimos valores de todos los personajes y que no solo nos ofrece un relato de aventuras, nos ofrece el retrato de una serie de personas completamente hastiadas, derruidas por una posguerra en la que lo han perdido todo y que lo único que quieren es el cobijo de algo tan sencillo pero tan básico como lo es una familia. Y de ahí yo creo que el valor fordiano que tiene realmente esta película, valor fordiano que vimos también en otra película que yo comenté hace unos cuantos meses, que fue War Horse, Caballo de Batalla de Steven Spielberg, en el que se puede decir que ese caballo simbolizaba la familia de ese chico que quería recuperarle por completo y que le recordaba a los grandes días de lo que era su familia, con su madre, con sus padres, etc. O sea que ahí están realmente los valores totalmente fordianos que tiene el film. Pero yo os digo que la película no solo tiene todo esto, sino que también tiene tiroteos, tiene aventuras. Desde un punto de vista técnico, se puede decir que la película yo creo que es absolutamente impecable. La fotografía, además que no estamos ante una película cuyo valor fotográfico sea comparable, o sea comparable en términos de, no de calidad, porque la fotografía es maravillosa, sino en términos de cromatismo, en términos de color, a lo que es el western clásico. Pero hay que reconocer que yo, por ejemplo, dentro de esta película también reconozco muchas pinceladas de Anthony Mann en este film. ¿Por qué? Porque las películas de Anthony Mann, por ejemplo, Horizontes Lejanos, que la tenéis aquí comentada en el canal, ya comentaré otras, como por ejemplo también El Hombre del Laramie, que la comenté, ya comentaré otras como Tierras Lejanas. Eran películas poderosamente físicas. Los elementos, digamos, de todo donde atravesaban los personajes, lo que era esas estepas, esos bosques, lo que eran los cañones nevados, todo lo que eran las montañas, eran un factor que les iban, digamos, como limitando a los personajes, pero los iban condicionando. En esta película vemos desiertos, lluvia, nieve, colinas, y además la película se nota que estaba filmada en otoño, porque los árboles tienen esos colores anaranjados, ocres, amarillentos, en el que la hoja empieza a caer, y la verdad es que la luz que tiene la película, que yo creo que es maravillosa, la luz de la fotografía, en otoño
esos colores resaltan muchísimo más, que fueron unos colores muy parecidos a uno de los capítulos que hubo en Horizon An American Saga, el capítulo 1 que filmó Kevin Costner. Kevin Costner también fijándose mucho en el clasicismo de todos estos western, pero que atraviesan los personajes parajes que son auténticas maravillas de lugares. La película, ya os digo, que se filmó todo lo que era en la parte de los bosques, en el norte de California, si mal no recuerdo, y también en Arizona y en Utah, en la parte de lo que son los desiertos. Pero es que como auténticos colonos, como personajes de frontera, tanto Josie Wells como esa improvisada familia de esos personajes tan maravillosos van atravesando bosques, desiertos, enfrentándose a la climatología, al igual que lo hacían no solo los personajes de John Ford, sino también los personajes de los western de Anthony Mann. Acordaos de Tierras Lejanas o Horizontes Lejanos, cuando James Stewart o Walter Brennan llegan a esas cumbres nevadas, cuando van subiendo los carromatos con la cámara a la altura de las ruedas, con esos cauces de arroyos completamente secos, pedregosos, donde el polvo sale enseguida que pasan los carruajes, todo ello. Es decir, la película tiene un componente poderosamente físico. Es decir, es una película que nosotros vemos que parece que estamos mascando en lo que es la arena del desierto donde pisan los personajes, parece que nos estamos mojando. El sonido tiene una presencia espectacular en esta película, el sonido de la lluvia, el sonido de esos carromatos, el sonido de los disparos, que yo creo que es uno de los elementos más increíbles de este film. La película también técnicamente tiene un ritmo imparable. Sobre todo hay que hablar de la dirección de Clint Eastwood en lo que se refiere a fluidez narrativa. Porque la película, por ejemplo, yo os digo que está como dividida en una serie de, vamos a decirlo, de episodios, donde va conociendo, ya os digo, una serie de personajes. El chef Dan George, a Paula Truman, a la India, por ejemplo, que se unirá luego al grupo de esta familia, y que también será de una astucia absolutamente impresionante, y que tomará como su auténtico salvador al personaje de Josie Wells, a Sandra Locke. Es decir, todos ellos se unirán a toda esta familia. Pero la manera que tiene Clint Eastwood de enlazar una historia con la otra, es absolutamente ejemplar. Porque no ha terminado Eastwood de contarnos la historia o de conocer a un personaje cuando ya surge otro. Es decir, provoca en el espectador, digamos, como la necesidad de querer terminar de saber de un personaje para empezar con otro. Y todos ellos se nos van a ir dando poco a poco con medio de pinceladas a lo largo de todo el metraje. El carisma que tiene Dan George, el carisma que tiene esa abuelita interpretada por Paula Truman, que le llega a coger cariño a todos y cada uno de los personajes. Por ejemplo, una secuencia del tiroteo, está Dan George pegando tiros por lo que es la ventana de la cabaña de la granja, y le dice: yo voy a pegar tiros y a matar a todos esos rostros pálidos, refiriéndose a los botas rojas. Y dice: sin ánimo de ofender a abuela. Y dice la abuela: no, yo no me ofendo para nada. Y la abuela sigue pegando tiros ahí, vamos, a bocajarro a todo lo que se mueva. Es decir, tiene cierto componente de personajes familiares, pero también de un humor, a veces un humor negro, a veces un humor un tanto sarcástico, gracioso, irónico. En ese sentido, la película tiene un tanto elementos jocosos. Pero claro, en el western no todo va a ser aventura o violencia o matanzas, sino que también los personajes tienen que mostrarse con cierta humanidad. Es decir, el fuera de la ley, dentro de lo que son los personajes, ese entorno tan bellamente fotografiado, con ese lirismo de personajes tan entrañables, tan carismáticos, se puede decir que todo forma parte de un western clásico que nos ha dado Clint Eastwood, y además de una manera absolutamente magistral. La banda sonora yo creo que es una de las mejores también de las películas de Clint Eastwood. Está compuesta por un individuo que ahora no recuerdo cuál era el nombre, pero sí que creo que firmó algunas de las partituras de las bandas sonoras de los westerns de Sam Peckinpah. Y además que le da un halo de misticismo a lo que es el conjunto del film, que me recuerda, por ejemplo, o tiene elementos que me hacen recordar un poco, por ejemplo, El Jardín del Diablo de Henry Hathaway, que también la tenéis aquí comentada en el canal. Con esos elementos musicales un tanto minimalistas, pero totalmente estoicos, vamos así decirlo, estoicos, que le dan un aire de misticismo y de heroicidad a todas y cada una de las acciones que tienen los personajes. En ese sentido, yo creo que el Fuera de la Ley tiene una calidad audiovisual que está
completamente por encima de toda duda. Sobre todo en la secuencia final, que yo creo que los personajes de ese saloon, de ese pueblecito cerca de la granja de Clint Eastwood, saben perfectamente quién es y que no saben cómo disimularlo. Y ante la presencia de John Vernon, al que le estaba persiguiendo, pero no para lo que realmente pensaba Josie Wells, que era para matarle, sino para pedirle perdón, porque le obligaron a traicionarle, le dice: después de esta guerra estoy seguro de que Josie Wells efectivamente ya está muerto, cuando lo tiene enfrente. Y le dice: ¿verdad, señor Willy o señor William? Que le habían nombrado con otro nombre completamente distinto para que no lo reconocieran. Y es cuando John Vernon, al muy estilo de western clásico, como si fuera esa figura que solo se ha recorrido miles de kilómetros para dar un pequeño mensaje a alguien que él cree que es un auténtico héroe, que es Josie Wells, que por encima de todo para él es un héroe, decide darse la vuelta, irse y no volver a ver nunca más a ese hombre llamado Josie Wells. La verdad es que en ese sentido El Fuera de la Ley es una película que yo creo que dentro del western es absolutamente modélica. Y dentro, fijaos que dentro de los años 70, y yo creo que esto es menester mencionarlo, dentro de los años 70, que fueron los años del nuevo Hollywood, los años de Martin Scorsese, de Spielberg, de George Lucas, de Coppola, de Brian De Palma, de Woody Allen, de repente que un director se animara, como Clint Eastwood, que venía de toda la trilogía del dólar, se animara con ese clasicismo a filmar un western en el año 76, era prácticamente algo que estaba casi destinado al fracaso. Pero se puede decir que, contra todo pronóstico, El Fuera de la Ley, habiéndose estrenado el mismo año, casi el mismo año, de títulos como Tiburón, Barry Lyndon, Taxi Driver, La Guerra de las Galaxias, El Padrino 2 del 73, 74, 76, 77, se puede decir que era un rara avis. Es decir, Clint Eastwood, yo creo que como director estaba potencialmente convencido de que un buen guión y una buena historia podían dar a luz una gran película que, aun perteneciente a un género totalmente o casi muerto, podía dar un aldabonazo para convertirlo en un clásico. En ese sentido, yo creo que la visión o el ojo clínico que tuvo Clint Eastwood para conseguir que su película a día de hoy ya se considera un absoluto clásico y una obra maestra, le salió la jugada totalmente redonda. Y además basándose en una serie de pilares que, aunando el género, o mejor dicho, lo mejor del género, lo mejor del western, cargado de clasicismo, le dio una nueva personalidad. Es decir, ese grado de violencia que tiene la película, con esas secuencias que tiene de matanzas, de tiroteos. La secuencia, por ejemplo, en la que dentro de un carromato hay una ametralladora, en la que va a matar, va a arrasar con todos esos soldados del ejército de los confederados que han sido engañados como posible amnistía por los del ejército de la Unión. Es realmente una película que está en esa es una secuencia que está cargada de violencia, en la que empiezan a disparar la ametralladora y todos los que suponían que se habían rendido por la guerra, todos son aniquilados. Y sobre todo esa dureza que pertenece a los personajes de las películas de Sam Peckinpah, de ese general del ejército de la Unión, que dice: es que había que arrasar de alimañas todo esto. Como dando a entender de que la victoria no solo tenía que matar o no tenía que derrotar solo a lo que era el ejército confederado, había que arrasarlo por completo. Es decir, es un mensaje evidentemente cargado de violencia de los tiempos en el que está enmarcada la película. Pero también Clint Eastwood no quería que su película fuera eminentemente de una gran violencia, sino que fuera la persecución de un supuesto forajido, terrible, peligroso, de acuerdo, pero que un personaje que, seguida por códigos de honor, se fuera transformando poco a poco en los western que él realmente disfrutaba, que eran los western clásicos. Por ejemplo, otro de sus grandes western, El Jinete Pálido, es clasicismo puro. Aquí la tenéis, es una de las reviews más vistas del canal con 480.000 y pico visitas ya. Por digo que es clasicismo puro El Jinete Pálido, también clasicismo que vimos en Sin Perdón, es decir, y eso que fijaos que Clint Eastwood, habiéndose criado cinematográficamente con Sergio Leone que le enseñaría, por así decirlo, junto con Don Siegel, que fueron sus dos grandes maestros en lo que era la realización de películas, que Clint Eastwood, como dije en aquel especial de grandes directores dedicado a Clint Eastwood, se distanciara tanto
de lo que era el spaghetti western, de esa violencia exacerbada, para acercarse mucho más, utilizar esa violencia como trampolín, pero para acercarse muchísimo más a lo que eran las directrices del western clásico. Y yo creo que en eso Clint Eastwood, en el Fuera de la Ley, ha dado, yo creo que absolutamente en el clavo. Yo creo que el Fuera de la Ley es uno de sus mejores westerns, uno de los mejores títulos. Si yo tuviera que hacer un ranking, que fijaos, ahora mismo se me ha ocurrido, un ranking de las mejores películas de Clint Eastwood, el Fuera de la Ley estaría sin duda dentro de sus 5 mejores películas. El nivel de la dirección que tiene Clint Eastwood en lo que se refiere a dirección de actores, yo creo que también es prodigiosa. Yo no sé cómo se las apañaría Clint Eastwood. Primero ya os digo que se desbancó a Philip Kaufman en la dirección, porque la manera que tiene Philip Kaufman de enfocar a los personajes yo creo que era más, incluso más con el contexto histórico y más político, porque al meternos al principio de la película con lo que era la Unión, los confederados, los botas rojas, tiene un componente político importante. Pero Clint Eastwood, que se declara realmente él profundamente republicano en Estados Unidos, lo que hace es desembarazar, o mejor dicho, despolitizar por completo todo lo que es la película. Solo lo que es el principio del film, para dar a entender o justificar con esos pequeños atisbos de política realmente la posición de Josie Wells al estar del lado de los confederados, es decir, de los proesclavistas. Es decir, en el año 76 no estaba lo políticamente incorrecto, pero a ver quién en Hollywood hoy en día puede hacer un western o una película directamente que estuviese, de un personaje que estuviese al lado o que combatiera al lado de gente que apoyaba la esclavitud. Pero en aquella época lo políticamente correcto no estaba o no tenía por qué exponerse, y Clint Eastwood todo esto se puede decir que se lo pasa por las ruinas etruscas, y lo que hace es unirse directamente al ejército de los confederados, de los proesclavistas. O sea, hoy en día el Fuera de la Ley podía tacharse perfectamente como una película ya vista lo que es el film en toda su plenitud, como una película políticamente incorrecta, donde también se nos muestran escenas realmente duras, pero en donde digamos que equilibra la balanza Clint Eastwood, ya os he dicho, es en el trato de los indios, tratándolos con respeto, con honor, con dignidad, cosa que en pocos western todo ello se ha consolidado. Esto tuvo su máximo exponente, por ejemplo, en el Bailando con Lobos de Kevin Costner, en donde realmente los indios no eran los villanos, sino que son los hombres blancos los que son los villanos, identificándose el teniente John Dunbar, que era el personaje de Kevin Costner, realmente con estos indios. Y también de una manera muy respetuosa, también Kevin Costner en Horizon, an American Saga, una película que tiene no pocos aspectos en común con este western de Clint Eastwood. Realmente yo creo que dentro de la filmografía de Clint Eastwood, tanto director como actor, Clint Eastwood forja o realiza uno de sus mejores trabajos, ya os digo, sin ir más lejos. Y ya no solo como director, sino como actor. La evolución, y hay que, para terminar, hablar de lo que es la calidad interpretativa que tiene Clint Eastwood en esta película, yo creo que dentro de ese gesto rudo que tiene, de de esa imagen impertérrita, tiene un auténtico tour de force emocional el personaje por dentro. Ha sufrido tanto el personaje de Josie Wells a lo largo de toda la película, de todos los acontecimientos que han pasado en el film, que ya no solo es que quiera firmar la paz realmente con el personaje de Diez Osos, es que él quiere incluso abandonar esa familia que tanto le ha costado reunir para dejarlos a salvo, porque saben que los botas rojas le encontrarán tarde o temprano. Pero lo que hace Josie Wells es, en un giro final, volver realmente con esa familia que él ha forjado, otro elemento de los fordianos, y que es lo que hace también destruir al jefe de los botas rojas. Y cuando está en esa cabaña, un tanto, mejor dicho, en el salón de ese pueblo derruido, al final del film, sabe que John Vernon, ese hombre obligado a traicionarle, que viene a por él, pero él es como si respirase tranquilo cuando sabe que John Vernon no ha venido a matarle, sino, digamos, como a despedirse, por respeto y admiración, a un hombre que seguía esencialmente por lo que yo creo que es uno de los más maravillosos códigos de honor: el amor a la familia,
las relaciones paternofiliales que tiene el personaje de Eastwood en la película, con Sam Bottoms, la relación como si fuera su padre, con Dan George. Incluso hay una secuencia que a mí me conmovió mucho. Y es cuando Josie Wells quiere irse a caballo y dejar a toda esa nueva familia en paz, tranquilamente. Y Dan George, el jefe Dan George, se le escapa una lágrima como diciendo: es que este posible hijo, vamos así decirlo, o este posible protector que tengo, ya no le veremos nunca más. Y es cuando Sandra Locke, el personaje Sandra Locke, corre hacia el umbral de la puerta de la cabaña y le coge la mano a Clint Eastwood, a Josie Wells, como diciendo que le ama. Es decir, hay un juego de miradas ahí, de expresiones, en el que se puede decir que ya se da por entendido lo que Sandra Locke, o lo que esa niña siente por el personaje de Josie Wells, que realmente llegan a tener una relación sentimental y una relación amorosa, una relación física durante el film. Yo creo que el Fuera de la Ley, por todos estos elementos, por todo lo que fue el rodaje, con esa fotografía maravillosa, con esos decorados, esos paisajes estupendos, con esa puesta en escena tan sombría, con esos colores un tanto apagados, con esos escenarios fascinantes. Es una película eminentemente de exteriores, con esa evolución del personaje de Clint Eastwood, con esa transformación de hombre de familia, luego en forajido, en redentor y nuevamente en hombre de la familia. Se cierra el círculo Clint Eastwood desde un punto de vista narrativo como si fuera una estructura circular. Porque al principio tiene una familia que es destruida, y él no puede luchar por esa familia porque los botas rojas le hieren. Pero al final de la película, aunque está herido, él luchará por su familia debido a toda la experiencia que ha acumulado. Se puede decir entonces que todas las terribles vivencias que ha vivido, valga la redundancia, Josie Wells, han sido hacia un final en el que él ya terminará siendo feliz. ¿Todo ha sido un proceso de redención del personaje de Josie Wells? Posiblemente. Podríamos verlo. En una película, yo os digo que para mí es bastante compleja a nivel ya no solo de western, de aventuras, de acción, sino a nivel emocional, a nivel de personajes, a nivel de diálogos. Los monólogos un tanto filosóficos de Chief Dan George, la contundencia y el código de honor de 10 osos de Will Sampson, el afán de venganza de Bill Kinney, la traición obligada del personaje de John Vernon, la relación de padre-hijo que tienen con Sam Bottoms, la relación de padre que tiene con Chef Dan George, la relación incluso de madre afectiva que tiene con el personaje de Paula Truman, la relación que tiene también con el personaje de Sandra Locke, que llega a ser su amante y que por lo tanto seguramente llegará a ser su esposa, en un paraje que decía, como decía Paula Truman, que parecía idílico porque su hijo lo había trabajado, un hijo que falleció en la guerra y que, fijaos, el personaje de Paula Truman dice que ella está muy orgullosa que su hijo haya muerto en la guerra, porque ha muerto por los ideales a los que creía y de los que quería defender. O sea que son personajes realmente admirables. Admirables por parte de todos ellos y por parte también del espectador. Y yo creo que el trabajo que tiene... Perdonad. El trabajo que realmente tiene Clint Eastwood en esta película, Philip Kaufman como guionista, y todo el trabajo tanto artístico como técnico es realmente digno de admiración. El Fuera de la Ley es una de las mejores películas de Clint Eastwood, tanto como actor como director. Creo que la última que comenté fue Fuga de Alcatraz, si mal no recuerdo, sí. Pero bueno, Fuga de Alcatraz no tiene absolutamente nada que ver. Pero aquí seguimos teniendo a un personaje frío, calculador, cuyas emociones van por dentro, guiado por códigos de honor, cuya transformación es realmente total, de 180 grados, llena de giros argumentales, que bebe por un musical clásico, pero que no renuncia a los nuevos tiempos de los años 70 para realmente forjarse como uno de los más grandes western, ya no solo de aquellos años, turbulentos años 70. Hay que reconocer que en el 76, o recordar que en el 76 Estados Unidos perdió la guerra del Vietnam, y que cierto pesimismo sobrevuela un poco toda la película, pero que también hay que recordar que Clint Eastwood realizó una de sus mejores películas y sin duda también uno de sus mejores western.
El Fuera de la Ley del año 1976, una película que ha ganado con el tiempo, que llegó a ser contra todo pronóstico un gran éxito de crítica y de público, aunque parcialmente la crítica no estuvo casi siempre a su lado, pero que funciona hoy en día como una auténtica obra maestra de uno de los últimos grandes directores clásicos de lo que es ya no solo el género western, sino lo que es todo lo que es la industria cinematográfica hollywoodiense. El Fuera de la Ley, una auténtica obra de arte a día de hoy, una obra maestra del western de los últimos tiempos y del western moderno y contemporáneo, ¿por qué no decirlo? Una auténtica maravilla de película. Espero que no os la perdáis. También espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que les deis a la campaneta para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.